Voy a dar lectura al artículo tercero, que es el ámbito de aplicación, y algo del artículo cuarto, que son las definiciones, porque se complementan ambos artículos. Artículo 3, numeral 1. En el marco de lo previsto por el numeral 3 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, la presente ley se aplica a, inciso A, personas naturales, nacionales o extranjeras que habiten o residan en territorio nacional y personas jurídicas constituidas y reconocidas como organizaciones religiosas y de creencias espirituales o entes de coordinación establecidas en todo el territorio nacional. Numeral 2. No se consideran organizaciones religiosas o de creencias espirituales a los efectos de la protección que esta ley reconoce a las que desarrollen prestación de servicios con fines de lucro. Es importante notar que se protege tanto a la persona natural, sea nacional o extranjera, como también a la persona jurídica. Y la persona jurídica no solo como organización religiosa, sino también como ente de coordinación. Y esto está corrigiendo a la Ley 351 en cuanto a reconocer a nuestros entes de coordinación, que tenemos varios. Voy a leer entonces algunas definiciones del artículo cuarto. Dice: definiciones. Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Organización religiosa es el conjunto de personas naturales y o jurídicas y sus filiales que las conforman, nacionales o extranjeras, que se constituyen para profesar, enseñar, difundir y o practicar su religión o culto sin fines de lucro, reconocidas y nominadas conforme a su autodeterminación, doctrina, estructura organizativa y la identidad que asuma. En este artículo cuarto también hay otras definiciones. Están las organizaciones de creencia espiritual, están los entes de coordinación, que es el conjunto de personas jurídicas y nacionales, religiosas o espirituales sin fines de lucro que asocia organizaciones religiosas o de creencias espirituales. También aquí se está reconociendo a los servidores religiosos, que son los pastores, ministros, líderes, sacerdotes y otros denominativos propios de cada religión o culto, elegidos y designados, nominados, acreditados según sus estatutos, en aplicación de normas y procedimientos propios. También se incluye a servidores espirituales, también a trabajadores administrativos, y también se habla de la obra social, algo que la ley 351 pues había quitado de nuestra naturaleza jurídica, el tema de la obra social. Es importante explicar que el término organización religiosa es un término genérico, porque la ley de libertad religiosa no es hecha para la iglesia evangélica o para una sola confesión. Es para todas las confesiones, es para todos los bolivianos. Si no, tendríamos que hacer una ley por cada confesión, lo cual no es posible. Al inicio del trabajo de este proyecto de ley, que data de ya 10 años atrás y algunos años ya que los equipos estuvieron trabajando, 2014, cuando Cancillería invitó a las organizaciones religiosas, originalmente se había pensado en dos leyes, una ley que sea para las organizaciones religiosas y otra ley para las espiritualidades, pero no fue posible en los consensos, en el trabajo con las otras confesiones, así que se decidió ir adelante con una sola ley, pero diferenciando artículos que tienen que ver con las organizaciones religiosas y artículos que tienen que ver con las espiritualidades. Pero si hablamos de las organizaciones religiosas, pues cada una va a asumir el nombre que tenga. Nosotros somos iglesia, esa es nuestra identidad. Y eso nosotros lo vamos a colocar en nuestros estatutos, en nuestra naturaleza. Quiero aclarar que aquí en el mismo artículo inciso A, cuando habla de organización religiosa, dice que somos reconocidas y nominadas, o sea, el nombre que nos pongamos, conforme a nuestra doctrina, a nuestra autodeterminación, a nuestra estructura organizativa y a la identidad que asumimos. Repito,
la ley de libertad religiosa, no es solo para la iglesia del Señor. Entonces, es un falso debate cuando se dice que aquí nos están llamando otra cosa de lo que somos. Y decir, por ejemplo, que la iglesia está por encima de todo, eso es cierto, es bíblico. La iglesia es supraorganizacional. La iglesia no es de este mundo. La iglesia es algo que el Señor ha establecido. Eso está en la palabra de Dios. Esta ley no le está dando otra identidad, otra esencia a la iglesia. Está simplemente habilitando un nombre genérico para nuestras personerías jurídicas legalmente establecidas para el ejercicio de nuestros derechos, deberes como organizaciones. No está entrando en conflicto con el concepto de que somos iglesia. Nosotros somos iglesia, existan o no existan leyes, exista o no exista constitución política del Estado, porque el Señor estableció su iglesia hace casi más de 2000 años. Y la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y la iglesia no es necesariamente, o no debe ser necesariamente institucionalizada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si vamos más profundamente al concepto de iglesia, nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu. Entonces, no debemos teologizar o espiritualizar este tema que es tan simple. En otras legislaciones y leyes de libertad religiosa en otros países se ha buscado términos similares a organización religiosa, y es porque es la forma de hablar de organizaciones que tienen diferentes denominativos.